Masejet Shabbat, la página Kuf Vav Amud Aleph. Estamos en la tercera línea, en los 2 puntos. Vimos en la Mishnah, V'chola mekalkelim pturin, que una persona cuando hizo un daño en Shabbat, aunque hizo una acción de una melajá, pero si hizo con ella un daño, no tiene que traer korban. Dice la Gemara, Tani Rabbi Abau kamei de Rabbi Yohanan. Rabbi Abau trae una braita y se la dice a Rabbi Yohanan. Y dice en la braita, Kola mekalkelim pturin chutz mi chovel umavir. Según la braita, en chovel, cuando una persona hace una herida, o mavir, cuando una persona incendia algo, en esos dos casos, aunque haga un daño, sí tiene que traer korban. Le dice Rabbi Yohanan, Marley, puk tani lebaga. Le dice, esta Mishnah no la digas aquí en el Beit Midrash, si quieres sal afuera y dila ya. Chovel umavir eina Mishnah. La braita que dice que Jovel Umavir tiene que traer korban no es una Mishnah, dice Rashi, porque si estamos hablando en un caso que él hizo un daño, no tiene que traer korban. Ahora, Rashi trae que en Masejet Baba Kama aparentemente hay 2 Mishnayot que dicen lo mismo como dijo Rabbi Abau. Las Mishnayot dicen allá que si una persona le hizo una herida a otra persona en Shabbat, no tiene que pagarle la herida porque tenemos la regla de Kamle y Bedegabeminei, que cuando una persona hace 2 cosas en la misma acción y una más grave, recibe castigo solo por el más grave. Entonces, solo por el Hilul Shabbat tiene que traer korban y no tiene que pagar el daño que hizo. Ahora, él ahí hizo una herida, hizo Jovel y de todos modos es Hilul Shabbat. Otro caso trae la Gemara en Baba Kama, el que prendió el Gadish, la cosecha de otro, si lo hizo en Shabbat, tampoco tiene que pagarle porque al mismo tiempo hizo Hilul Shabbat. Entonces, vemos aparentemente que en las estas melajot, en Jovel Umavir, sí tiene que traer korban y sí es considerado Hilul Shabbat. Entonces, sigue Rabbi Yohanan y le dice, Ve'im timtzelomar Mishnah, y si quiere decir que hay Mishnah donde vemos que Jovel Umavir tiene que traer korban, Jovel betzarich le kalbo. Jovel, cuando hizo herida, no es cuando hizo solamente un daño, sino estamos hablando en el caso que él necesita la sangre de esa herida para dársela a comer a su perro. Mav'ir betzarich le'afawa. Y el caso que el que incendió algo tiene que traer korban es cuando no hizo solamente un daño, sino él necesita la ceniza para usarla para algo y entonces es que tiene que traer korban. Ahora, esta sugía que es conocida en el nombre Mekalkel Bejabuge es una sugía muy grande y hay muchas explicaciones en la Gemara. Nosotros explicamos según Rashi. En Rashi mismo entendí que hay 2 explicaciones en el Rashi. Entonces, aquí mismo hay 2 posibilidades de explicar qué le dijo Rabbi Yohanan. Posibilidad número 1 es que él dice que cuando una persona hace una herida, pero necesita la sangre para dársela a comer a su perro, o cuando necesita la ceniza cuando incendió algo, entonces no es considerado que hizo un daño, aunque hizo en este objeto un daño, como él necesita lo que está haciendo para otra cosa, es considerado tikun y no kilkul, un arreglo y no un daño. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que Rabbi Yohanan opina como Rabbi Yehuda. Tenemos otra machloket que ya hemos mencionado muchas veces con respecto a melajá sheinat tzricha legufa. Una persona que hace una melajá no necesita lo que está haciendo, sino necesita otro propósito, otro objeto que no está en la melajá misma. Y entonces Rabbi Yohanan dice que esas mishnayot son como Rabbi Yehuda, como vimos. Entonces el que hizo una herida, aquí hizo un daño. Pero como él necesita la sangre para el perro, entonces no es considerado daño porque el perro necesita, pero es solamente según la opinión de Rabbi Yehuda que melajá sheinat tzricha legufa, porque en la melajá misma, en la herida, no hay un arreglo, sino sale de eso un arreglo en otro lugar. Entonces es solamente según Rabbi Yehuda que melajá sheinat tzricha legufa hayav, pero según Rabbi Shimon que melajá sheinat tzricha legufa patur, no, en ese caso, también si necesita la sangre para el perro o necesita la ceniza, de todos modos estaría patur. Y seguimos, y la Gemara hace una pregunta, otra vez según Rashi, hace una pregunta solamente a Rabbi Abau, que opina, no dijo como Rabbi Yohanan, sino él dijo, no, todo el que hace un daño tiene que traer korban en estas 2 melajot. Pregunta la Gemara, vean antnan kola mekalkelim pturin. Le pregunta la Gemara a Rabbi Abau, ¿cómo tú dices según la braita que en todos los casos de Jovel Umavir, aunque haga solamente un daño, tiene que traer korban?
¿Cómo puede ser eso? Si nosotros vimos en la Mishnah de nosotros, la que acabamos de mencionar, que todo el que hizo un daño está patur. Y no dice una excepción, que es decir, aparentemente la Mishnah de nosotros dice que aún en Jovel Umavir también, si es solamente un daño, no tiene que traer korban. Contesta la Gemara, según Rabbi Abau, Matnitin Rabbi Yehuda, Braita Rabbi Shimon. Dice la Gemara que la Mishnah de nosotros es según la opinión de Rabbi Yehuda. Y la Braita que dice que si hay una excepción en Jovel Umavir es según la opinión de Rabbi Shimon. Y aquí otra vez, según la explicación que dijimos antes, otra vez dos posibilidades en el entendimiento de lo que dijo Rashi. Rashi mismo trae dos posibilidades, aparentemente son diferentes, y dice, primera posibilidad es que hay una machloket independiente entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon en el término de mekalkel en Mavir y Oseh Haburá, como la Gemara va a traer más tarde una machloket en los psukim, y eso es una machloket por sí misma, y no sabemos cuál es el origen de esa machloket, es decir, dónde aparece en el Shas. Aquí la Gemara dice, la Mishnah es según Rabbi Yehuda, que en todos los mekalkelim está patur, y la Braita es según Rabbi Shimon, que hay excepción en Jovel Umavir, pero como si fuera algo que ya lo sabemos de antemano. Y dice Rashi, no hay origen, no hay un makor para saber esta machloket de antemano, pero así entonces, pero la Gemara sabía que hay una machloket entre ellos, es así. Dice Rashi, otra posibilidad, dice Rashi, su opinión, linire, dice Rashi, que esta machloket depende de lo que mencionamos antes de la machloket con respecto a melajá sheinat tzricha legufa, que según Rabbi Shimon, melajá sheinat tzricha legufa patur, no tiene que traer korban. Entonces, por esa razón, más adelante vamos a ver, traen psukim, en los psukim tuvo Rabbi Shimon que decir que las dos melajot de Jovel Umavir son diferentes al resto de melajot, y en ellas el que hace un daño tiene que traer korban. Mientras que Rabbi Yehuda, que opina que melajá sheinat tzricha legufa hayav, sí tiene que traer korban, entonces él explica los psukim más adelante de forma diferente. Y no es diferente a otros melajot, sino los psukim hablan de un caso de melajá sheinat tzricha legufa y por eso tiene que traer korban. Pero entonces resulta, según Rabbi Yehuda, que no tenemos ningún makor, no hay ningún pasuk que nos diga que el que hace un daño en Jovel Umavir tiene que traer korban. Entonces queda Jovel Umavir como el resto de las melajot, que si hizo un daño completo está patur, y si tuvo un beneficio en otro lugar, entonces es como cualquier melajá sheinat tzricha legufa y sí tiene que traer korban. Entonces, seguimos a los psukim. Pregunta la Gemara, Mai taime de Rabbi Shimon. Después de que dijimos, según Rabbi Abau, que la opinión de Rabbi Shimon es que el que hizo un daño en Jovel Umavir tiene que traer korban, ¿cuál es la razón de Rabbi Shimon de aprender eso? Dice la Gemara, Mi de itztrich kra le mishrei milah a Jovel be'alma chayav. La Torah, que dijo que hay que hacer Brit Milá, dice una enseñanza especial que se puede hacer la Brit Milá aún en Shabbat. Ahora, cuando una persona hace Brit Milá, está haciendo una herida, está haciendo un daño en el cuerpo de la persona. Es verdad que es una mitzvah, pero eso es algo externo. En el mismo cuerpo está haciendo una herida. Y de todos modos, la Torah tuvo que decirte que puedes hacerlo en Shabbat. ¿Y por qué tienes que decir la Torah que puedes hacerlo en Shabbat? Si de la Torah el que hace un daño no tiene que traer korban, quiere decir que no es una prohibición de la Torah. Entonces de eso aprendemos que hacer una herida, aunque sea un daño, es algo prohibido en Shabbat, y por eso había que decir que la Brit Milá sí se puede hacer, y de eso aprendió Rabbi Shimon que esta melajá es diferente, y aunque haga un daño tiene que traer korban. ומדעשה רחמנה עברה גבי בת כהן, שממינה מבעיר בעלמא חייב. También, una bat Cohen que fue infiel, tiene que la castigo a ella ser quemada, y dice la Torah que es prohibido quemarla en Shabbat. Otra vez, ¿por qué la Torah tenía que decir que es prohibido quemarla en Shabbat? Si cuando uno la quema es un daño, y en el momento que es un daño, entonces ¿por qué que sea prohibido en Shabbat? Entonces de la Torah, y si la Torah dijo que es prohibido en Shabbat, aprendemos que el que incendia en Shabbat algo, aunque lo dañe,
de todos modos tiene que traer Corban y entonces es una prohibición de oraita y lo aprendemos de lo que la Torah prohibió quemar a la Bat Cohen en Shabbat. Esa es la enseñanza según Rabbi Shimon y como dijimos antes, Rashi dice que esa es una enseñanza y punto, y entonces por eso Rabbi Shimon tiene esa idea, o depende de lo que mencionamos antes. Si Melachá Sheinat Tzricha al-Gufa sería Hayav, como la opinión de Rabbi Yehuda, entonces en estos dos casos hay un beneficio en la Brit Milá de que se cumple la mitzvah, y hay un beneficio en el Bat Cohen que se hace una mitzvah. Entonces, podríamos explicar los psukim que es como no hay diferencia entre estas melajot y otras melajot, sino es que la razón aquí es por melajá she'etzal gufa. Pero como Rabbi Shimon opina que melajá she'etzal gufa patur, no podemos explicar de esta forma estas dos alajot que dijo la Torah. Tenemos que decir que son una excepción y son diferentes al resto de las melajot. Ahora sigue la Gemara ve Rabbi Yehuda. ¿Cómo opina Rabbi Yehuda en esos psukim? Dice la Gemara, Atam metakenu. Rabbi Yehuda opina que en esos dos casos, también la Brit Milá y también en quemar la Bat Cohen, son casos que no son kilkul, no son un daño, sino un arreglo. Que de Ravashi, como explicó Ravashi, de Amar Ravashi, mali letaken milá, mali letaken kli. Dice Ravashi, ¿cuál es la diferencia entre arreglar un instrumento a arreglar la Brit Milá? La Brit Milá también ese es un arreglo en la persona. Y entonces no es un daño, sino un arreglo. Y por eso tiene que traer Corban. Y por eso la Torah tiene que decir que sí se puede hacer en Shabbat la Brit Milá. Ahora, entonces otra vez, según las dos explicaciones que dijimos antes, primera posibilidad es que lo que está diciendo Ravashi es por sí mismo, es un arreglo completo, común y corriente. Y por eso opina Rabbi Yehuda que no hay una excepción que se pueda aprender de acá, sino eso es un arreglo. Otra posibilidad es que el arreglo no es en la misma acción que está haciendo, sino por cumplir la mitzvah. Y entonces depende de la opinión de Rabbi Yehuda que melachá she'eina tzricha al-gufa hayav. Como él opina que melachá she'eina tzricha al-gufa hayav, entonces es que él puede explicar el psukim de esta forma. Seguimos con respecto al incendio. Mali levashel ptila, mali levashel samanim. Dice también Ravashi que así como se cocinaban los samanim para pintar telas en el Mishkan, también aquí cuando tienen que quemar a la Bat Cohen, entonces cocinan la ptila, lo que se le obliga a tragar, que es lo que la quema por dentro. Esa es la forma de quemar, de hacer el srefá que dice la Torah. Entonces se hace en la ptila y eso entonces vemos que hay un bishul común y corriente en la ptila. La ptila es hecha de ever, es decir, de estaño, el bdil, y de eso fue lo que cocinó. Y eso es como, otra vez, tenemos que explicar las dos posibilidades: o que es un arreglo común y corriente, o que como está cumpliendo con eso una mitzvah, aunque la misma cosa que le está prendiendo se daña, como tiene un propósito, entonces según Rabbi Yehuda que melachá she'etzal al-gufa hayav, entonces también aquí hayav. Y seguimos a lo que sigue la Mishnah. Dice la Mishnah, shiura melaben hulei. Vimos que melaben, tovei, etc. Vimos que la medida que la importancia es kemlo roja basit kaful. Dice la Gemara, Rabbi Yosef machvei kaful. Rabbi Yosef lo enseñaba, como mencionamos en la Mishnah, entre el dedo que está al lado del dedo gordo y el antebrazo, la diferencia entre ella, si la doblas, esa es la medida de roja basit kaful. Rav Chia bar Ami machvei pashut. Rav Chia bar Ami lo mostraba de otra forma, lo mostraba que es la diferencia entre el dedo gordo al dedo que está al lado, es la misma medida de doble vez la diferencia entre el dedo y el antebrazo. Entonces, uno lo mostraba así y el otro lo mostraba de la otra forma. Y veamos también la próxima Mishnah. Empieza la Mishnah, ahora pasamos a la melajá de cazar cosas. Dice la Mishnah, Rabbi Yehuda omer atzad tzipor le migdal. El que atrapa un pájaro en un migdal es como un cajón que cazaban en él, agarraban en él pájaros. Vetzvi labait hayav, o un
siervo que lo casa a una casa, lo atrapa en una casa, cierra la puerta por él. Con eso cometió la labor de cazar el pájaro y el ciervo y Hayab tiene que traer corbán. Va Jajamim opinan, Tzipor la migdal, el pájaro tiene que ser al cajón como tú dijiste. Vetzvi, pero el ciervo no tiene que ser solamente a la casa, también Leguiná, si es al jardín, vele hatzer, a un patio, vele bibarín, Hayab, también a bibarín, quiere decir un lugar que está cerrado con cercas a todo su alrededor, también en ese caso tiene que traer corbán, mientras que Rabbi Yuda opina que el ciervo, mientras está en un lugar más grande que una casa, todavía es difícil agarrarlo, entonces todavía no es considerado que lo cazó. Lo mismo con respecto al pájaro que mencionamos antes. Si está en un cajón, es que opinan Rabbi Yuda y Jajamim que está casado, pero si lo metes en una casa, cuando la casa es todavía un poco grande y todavía hay dificultad en agarrar el pájaro, no es considerado que está casado todavía. Ahora sigue la Mishnah, dice Rabban Shimon Gamliel Omer, lo kol abivarin shavin, dice no todos los bivarin, no todos los lugares cerrados por cercas son iguales. Esa es la regla, mejusar tzeida patur. Si todavía hay dificultad en agarrar el ciervo, no tiene que traer corbán. Sheino mejusar tzeida hayav. Si ya no es difícil agarrarlo, entonces es que es considerado casado. Y la Gemara va a traer las opiniones si lo que Rabbi Shimon Gamliel dice es machloket con Jajamim o él está explicando a Jajamim. Y hasta aquí Kuf Vav Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.